Muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos a la superestrella detrás de, de el cuidado del cuerpo de los bailarines de Salvador, a la licenciada Alejandra Trejo Hola, en danza buenas noches. y fisioterapia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, quien va a hablar va a ser ella, entonces lo voy a dejar con ella. Buenas noches, muchachos, ¿qué tal? Yo le comentaba a Cristian que no he estado muy bien de salud, pero aquí estoy, todavía ando un poco mocosa, pero vamos a hablar. Entonces, pero antes me gustaría saber a quienes tenemos aquí, si son bailarines, si son maestros, ahí que puedan escribir en el chat para más o menos pues yo saber cómo ir acomodando el léxico dependiendo de lo que tengamos por acá. Así que si me ayudan diciéndome si hacen ballet, si son maestros, me serviría un montón. Hola, Cristian. Escríbanme, estoy leyendo. Pues bueno, mientras me van escribiendo les voy a contar quién soy yo. Como ya lo decía Zaira, yo soy Alejandra Trejo y soy fisioterapeuta, bailarín. Y bueno, yo me gradué de la Universidad de El Salvador en el 2015, sí, no hace mucho, 5 añitos apenas. Y pues bueno, ¿cómo me fui metiendo yo a esto del ballet? Fue porque mis tíos son bailarines de ballet y cuando yo egresé de la carrera, eh, estaba como pensando en qué dirigir mi tesis. Cuando uno, pues sí, aquí en El Salvador, casi que en la mayoría de casos, si es que no tienes un cum honorífico, yo en mi caso me quedé a una centésima de tener el cum honorífico, tenés que hacer una tesis. Entonces, bueno, en eso ellos regresaron después de estar mucho tiempo fuera del país y platicando y platicando, me dijeron que por qué no hacía un estudio acerca de los bailarines. Y bueno, yo, ay, mira, aquí hay un estudiante de fisioterapia. Otra de fisioterapia, ¿ves? Chica, tengo muchos fisios. Y bueno, entonces, como platicando con mis compañeras de tesis, que éramos tres, 2 chicas y yo, y con el asesor, pues sí, ¿verdad? Al final decidimos que era una buenísima idea realizar un estudio de, de bailarines, pues porque en el país la verdad es que no había ningún estudio antes de eso y nos decidimos hacerlo sobre la inestabilidad funcional de tobillo en los bailarines de ballet. Entonces hicimos un trabajo súper bonito. En ese entonces trabajamos con la Compañía Nacional de Danza de El Salvador y también trabajamos con algunas estudiantes de la escuela de mis hijos que se llama PANUC Centro de Danza. Entonces estuvo súper bien bonito la experiencia porque nosotros creamos evaluaciones para poder evaluar un bailarín, pues sí, adaptándonos a las necesidades del bailarín y que no es igual tratar a una persona con las capacidades físicas de un bailarín que a una persona mortal, por así decirlo. Entonces creamos fichas de evaluación, creamos un protocolo de entrenamiento, o sea, aparte de hacer la tesis no solo descriptiva, sino que también intervenimos en la población. Entonces, al final, los hallazgos, o sea, sí, ¿verdad? Había muchos bailarines que tenían inestabilidad de tobillo, a veces, hay unas más leves y otras más severas que otras, y después de haber sido intervenidas con nuestro protocolo que nosotros mismas habíamos creado, pues hubo un cambio súper bonito, ¿verdad? Y entonces ahí ya la defensa, pues sí, ¿verdad? Tuvimos que aprender un montón acerca de los principios del bailarín, de la danza, los métodos, las técnicas, aprender pasos, en qué consistía una barra, el centro, o sea, yo la verdad, y me quedé trabajando con ellos, o sea, yo he estado trabajando con ellos desde que se fundó. Entonces, pues sí, el oído se acostumbra y estarlo viendo, asistir al teatro, pues eso le va dando a uno
como más nivel de observación, entendiendo más lo que el paciente, en este caso el bailarín, pues va manifestando, sí, porque a veces llegan, mire, me duele cuando hago plié, o mire, me duele el tobillo cuando estoy haciendo relevé. Entonces, eso es como súper importante, pues sí, ¿verdad? Conocer las necesidades específicas de cada paciente. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de lo que es un fisioterapeuta, qué hace, cómo interviene en el bailarín. Voy a hablar un poquito de Andeor, ¿sí? Un poquitito así, una pasadita. Y después voy a hablar algunos ejercicios, cosas que ustedes pueden hacer para mejorar sus condiciones y todo eso. Y después vamos a dar un momento de charla, de preguntas, comentarios o lo que ustedes quieran hablar. Si tienen alguna duda, si voy muy rápido, pueden levantar la manita. Aquí creo que en Zoom hay una manita por si tienen alguna duda. Igual si no me la escriben en el chat y si no les contesto, pues la contesto al final, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar. Ok. Entonces, para empezar, hay que decir que prácticamente en cualquier tipo de danza, la fisioterapia se encargará de tratar primero la urgencia, o sea, el dolor y la patología, y posteriormente la prevención para reinsertar al bailarín lo antes posible a su actividad con un buen propósito, con un buen pronóstico y un buen resultado. Pero entonces, ¿qué es la fisioterapia? Para los que nunca habían escuchado, para los bailarines, o sea, medio sabían ahí, vean. La fisioterapia es una disciplina de la salud que ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica, que en muchos casos ayuda a paliar los síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas. Frecuentemente se relaciona la fisioterapia o a los fisioterapeutas con el masaje, pero yo después de esta plática que nosotros vamos a tener, yo quiero que salgan con esa mentalidad borrada de su mente, así, control, delete, porque no, ¿sí? O sea, si bien el masaje es una técnica, es una herramienta del fisioterapeuta, no quiere decir que todo se centre alrededor del masaje. Si ustedes le dicen masajista a un fisioterapeuta, pues les va a ir mal, vea, cuando ya estén en la terapia, porque ahí uno se las desquita. Entonces, sí, ¿verdad? O sea, sí, a veces es oportuno usar el masaje, pero ya van a ver más adelantito, les voy a enseñar como todo el arsenal que nosotros tenemos para poder tratar a la población. Es mucho más amplio ese. Nosotros, o sea, ya van a ver a dónde puede, en qué puede aportar un fisioterapeuta. Aquí está. ¿Qué es y qué hace un fisioterapeuta? Entonces, partiendo del concepto actual, los fisioterapeutas actúan desde 3 niveles. ¿Sí? El primario, que es la prevención, la educación y la habilitación. El secundario, que es la curación de los procesos, y el terciario, que es el tratamiento de la recuperación funcional en patologías y procesos ya instaurados y crónicos. Y entonces, partiendo de eso, ¿dónde puede trabajar un fisioterapeuta? Un fisioterapeuta puede trabajar en gimnasios, en centros, en clubes deportivos, en centros de salud, hospitales generales, unidades de fisioterapia dentro del servicio de rehabilitación, que también incluye logopedia, terapia ocupacional, ortopedia, en hospitales y servicios especializados, en parapléjicos, quemados, grandes síndromes neurológicos, en problemas respiratorios, cardíacos, hospitales psíquicos, residencias de la tercera edad, gabinetes privados, aseguradoras privadas, asociaciones y grupos de autoayuda, centros de día y por supuesto en las artes. Sí, hay fisioterapeutas que se especializan para tratar cantantes. Hay fisioterapeutas que se especializan para tratar actores, actrices, ¿sí? Y está la fisioterapia especializada en la danza. Entonces, como ven,
la gama de acción de un oficio es súper amplia. O sea, nosotros podemos trabajar con bebés, con niños pequeños, con adolescentes, con adultos, prejóvenes, ancianos, pacientes oncológicos, o sea, lo que ustedes se imaginan, nosotros ahí andamos. Entonces ahí estamos metidos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el aporte de la fisioterapia en la danza? Prácticamente en cualquier tipo de danza o baile, la fisioterapia puede hacer sus aportes en el tratamiento de las lesiones, pero más importante aún en la prevención de las mismas. El manejo del dolor es importante tratarlo, no solo para aliviar, sino para poder continuar con un programa de terapia tras la lesión y así reinsertar al bailarín o a la bailarina lo más pronto posible a su actividad dancística. Y por último, hay que recordar que cada lesión es diferente. El tiempo de rehabilitación varía de una persona a otra, ¿sí? Puede decir, ay, yo tuve un esguince y en 2 semanas ya estaba bien, pero puede ser que otra persona le haya pasado el mismo esguince en el mismo pie, el mismo día, y esa persona se va a tardar, perdón, un poquito más, ¿sí? Entonces, cada persona hay un principio de individualidad, sí, eso hay que respetarse cuando se va a dar fisioterapia. Entonces, lo cierto es que cuanto más rápido inicie su programa de terapia, hay menos riesgo de que esa lesión se haga crónica o recidivante. Sí, recidivante es cuando me pasa la misma lesión cada cierto tiempo y me vuelve a pasar en el mismo lugar y eso es una recidiva, ¿sí? Es algo que es un ciclo, sí. Me lesioné la rodilla en enero, pero después me puse bien, pero en abril me volvió a pasar. Entonces, esas son recidivas. Entonces, las lesiones físicas en el bailarín de la danza clásica tienen diferentes causas. Están las causas propias del bailarín y están las causas del entorno. Dentro de las propias del bailarín tenemos la mala técnica, el incorrecto calentamiento, los movimientos repetitivos, los desequilibrios musculares y la anatomía propia del bailarín. Quiero ver algo. Ajá. Ya vamos a hablar de las propias del bailarín. En cuanto a las del entorno, sí, pueden haber cambios coreográficos bruscos, sí, que cuando, digamos, en la mañana o tras muchas semanas, pues si tú has estado aprendiéndote una coreografía, ya te la puedes, ya está automatizada en tu cuerpo, ya sabes para dónde te vas a mover y todo, y de repente te dicen tienes que cubrir el espacio de fulanita de tal y va para todo el otro lado y tienes que aprender todos. Esos cambios pueden generar que te lesiones, pues porque tu cuerpo todavía no lo ha somatizado y no está todavía integrado en él. Entonces a veces no es que sea la causa top de lesiones, pero puede influir un montón. Luego están las zapatillas mal ajustadas, sí, las zapatillas de punta y de media punta también, sí, cuando hay una zapatilla que es demasiado pequeña, te queda demasiado ajustado y tienes los dedos así casi que engarra, pues obviamente te puede desencadenar en una fascitis plantar, en un problema de Aquiles, te puede deformar los dedos del pie, y tenemos los juanetes, y bueno, todo eso, sí, eso forma parte de las lesiones principales de un bailarín. Cuando no tenemos las superficies adecuadas, ¿sí? Y ustedes no me van a dejar mentir, si ustedes han bailado o han ensayado en un lugar donde no es, por ejemplo, por lo menos una duela de madera, o sea, sí, ¿verdad? Las rodillas se resienten, los tobillos se resienten, y entonces es una causa sí, de las más comunes que generan lesiones físicas. Y luego también el frío, ¿verdad? Aunque nosotros digamos, no digo nosotros porque me imagino que en Honduras y por allá pues sí también hace bastante calor. Entonces digamos que nosotros no tenemos tanto ese problema, pero sí, sí afecta, así que haya un frío demasiado que no permita que el cuerpo entre en calor, va a ser más propicio a que te den calambres o que no, pues sí, que no termines de calentar, y eso al final te puede generar un desgarro fibrilar, un espasmo muscular y sí, todo eso. Bueno, y entonces regresando a las causas propias del bailarín, ¿sí?
yo estaba escuchando a una fisioterapeuta que ella es especialista en danza, también es española, y ella decía que alguien que ejecuta la técnica a la perfección no va a tener lesiones. Y así es, ¿verdad? Si alguien, todo, o sea, a pesar de que el ballet tiene muchas cosas antinaturales, si uno las ejecuta bien, pues no va a haber ningún problema. Pero como nosotros, no todos somos perfectos y no todos podemos alcanzar el nivel de que de Nureyev o qué sé yo, pues sí, ¿verdad? A veces nos va a tocar lesionarnos. Y entonces también tenemos los problemas de desequilibrios musculares. Sí, si pensamos en los músculos del miembro inferior de la pierna y pensamos en el cuádriceps, que son los músculos que están anteriores, ¿sí? Que son los que nos ayudan a estirar la rodilla, y pensamos en los isquiotibiales, que son los que están posterior a la pierna, y que son los que doblan la rodilla. Ahí ya les dije, uno que son contrarios, y uno estira y el otro flexiona. Entonces, si hay un desbalance muscular ahí, pues ¿qué va a pasar? Puede que uno de los dos grupos esté más sobrecargado que el otro. Y esa sobrecarga va a generar que uno de los dos grupos, pues sí, vea, sufra alguna ruptura, una tendinitis, y eso así es. Y si lo aplicamos a los músculos que son los encargados de rotar la cadera, si yo tengo los rotadores externos sumamente fuertes y los rotadores internos sumamente débiles, pues sí, ¿verdad? Ahí hay una descompensación y ese tipo de desequilibrio va a generar lesiones físicas. Luego también tenemos el incorrecto calentamiento. Muchos bailarines me dicen, ay, pero es que el ballet está diseñado, la barra, sí, el momento de la barra está diseñado para el calentamiento y el estiramiento. Sí, o sea, tienen toda la razón, no se lo voy a negar, pero no es lo mismo, sí, que yo acondicione mi cuerpo a la actividad que voy a realizar desde el principio, sí, y con eso digo, pues que tengo que aumentar el ritmo cardíaco, aunque me vayan a decir que voy a estar parada agarrada de la barra. Siempre es necesario avisarle al corazón de que se va a preparar para hacer una actividad física, y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo leer un libro que hacer la clase. Entonces, para leer un libro no necesito entrar en calor porque mi cuerpo va a estar quieto, pero para la clase sí. Después, cuando llega el momento del centro, sí, de los grandes alegros, pues ahí el corazón necesita estar activado para no sufrir un paro, ¿verdad? Por ser un poco drástica. Pero, o sea, todo eso incluye un buen calentamiento, sí, acondicionar mi cuerpo a la actividad que voy a realizar, la etapa de estiramiento, sí, que ya voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, todo eso conlleva un buen calentamiento. Y si yo no hago nada de eso, si yo voy corriendo, sí, ¿verdad? Llegué tarde y solo me pongo las zapatillas y me meto, y mi cuerpo nunca le avisé que se preparara para la actividad que iba a realizar. Entonces eso a la larga, aunque uno esté joven, diga, pues no, a mí no me afecta, pero la verdad es que siempre es necesario tener estas consideraciones, pues porque si son bailarines profesionales, y es a eso lo que se dedican, pues ustedes tienen que cuidar la herramienta con la que se ganan el pan de cada día. Entonces luego tenemos movimientos repetitivos, y eso es pues que hacen 1000 veces un salto y no sale, y no sale, y si decimos el dicho que dice, valga la redundancia, que si haces 1000 veces las mismas cosas, siempre vas a obtener las 1000 veces el mismo resultado, ¿sí? Entonces, si yo digo, puchica, hice 5 saltos y ninguno me salió, algo está pasando, ¿sí? Entonces yo tengo que tener la conciencia corporal y mental, ¿sí? De decir en qué estoy fallando. Entonces me detengo, le pido ayuda a alguien que me diga, mira, puedes ver en qué estoy fallando o qué me hace falta para poder lograr el movimiento que quiero. Sí, entonces en vez de estar ahí salte y salte o levantando la pierna, y a veces la corrección puede ser muy mínima, pero esa corrección va a evitar que tengamos lesiones. Y luego, por último, de las causas tenemos a la anatomía propia del bailarín.
Sí, ¿verdad? Y hay personas que nacen con las condiciones perfectas y hay otras que tienen que trabajar para poder lograrlas. Y a veces es bien injusto, vea, porque es que y el que nació con con todas las condiciones del mundo, pues sí, ¿verdad? No necesita esmerarse en trabajar, pero aquel que tiene un poquito y dice, pucha, pero yo quiero ser mejor, entonces le va a poner mayor empeño y esos trabajos son los que más se valoran, ¿sí? Entonces, bueno, esta era la diapositiva de todo lo que dije anteriormente. Y luego también aquí tenemos otras que no están mencionadas ahí. Eh, una fatiga excesiva, además de un inadecuado periodo de recuperación y adaptación al ejercicio. A veces los bailarines no descansan, más ahora que estamos en ese tiempo de cuarentena. Hacen clase 7 de 7, o sea, los 7 días de la semana, las 24 horas del día y no descansan. Y en la mañana hacen clase de ballet y en la tarde condicionamiento físico y después corren y después CrossFit y no paran. Y entonces el cuerpo todo el tiempo está así, vea, recibiendo la información y no hay ningún momento en el que se calme y diga, puchica, acabo de hacer todo esto, nada, vea, todo el tiempo está a tope y eso tampoco es bueno, sí, en todo tiene que haber un equilibrio. Eh, eso sí lo hablamos todos los días, ¿verdad? Luego, después de periodos largos de pretemporada, de temporada, sí siempre es bueno tomar descansos de 2 semanas, 3 semanas, y pues sí, ¿verdad? No digo que vayan a estar tirados panza arriba comiendo churros, coca y todo eso, no, ¿verdad? La idea no es descuidarse, sino que sí, ¿verdad? Si bien voy a parar, voy a hacer otras cosas que sean diferentes al ballet. Luego también tenemos o si existe una inadecuada alineación del peso corporal, pues también van a haber eh, lesiones y ustedes no me van a dejar mentir, si alguien está mal colocado, pues sí, ¿verdad? No va a lograr. Y ya vamos a hablar de la colocación del andeor y ahí vamos a ver que, pues si no hay para dónde, si alguien no tiene una buena colocación, aparte de que no va a ser una buena técnica, y si ya vimos que la mala técnica me genera lesiones, pues que todo es una cadena. Y luego tenemos otra causa que es la exagerada hiperpronación del tobillo a pie. Es como cuando tienen el pie plano, ¿sí? Cuando no hay una actividad del arco interno, ahí pues también hay una mala alineación y van a haber lesiones. Aunque hay muchos que ayudan, que opinan que hacer ballet ayuda, sí, ¿verdad? Porque cuando estás en clase, el maestro te dice, levante el arco y todo eso. Es que algo que no les dije es que en el afán de yo querer entender más, hice clase de ballet, no era yo la prima bailarina, ¿verdad? Pero sí, hacía yo mis pininos, sé el nombre de algunos pasos y cómo es la ejecución. Y entonces por eso les digo, vea, que el maestro te dice que levantes el arco del pie y todo eso. Entonces, si bien hay una retroalimentación que te está diciendo que tienes que corregir esa, esa postura, hasta bailaste, sí, hasta bailé, imagínense, no, pero eso no se lo voy a contar. Esa es una experiencia que no es apta para esta conversación. Y entonces, ay, ya me acaloré, voy a tomar agua, permítanme. Entonces, pues sí, ¿verdad? Todo eso va a desencadenar en en lesiones. Y por último tenemos, si hay una mala activación de los músculos pélvico-trocanterios, que este es el grupo que se encarga de hacer la rotación externa, son 6 musculitos, son chiquititos y están en la cadera, si el obturador interno, el externo, gemino inferior, gemino superior, el piramidal, y bueno, ahí, ¿verdad? Esos son los que se encargan, pero ustedes solo piensen en los rotadores externos y son los músculos que están cabalito como, sí, en la parte lateral de la cadera. Entonces, si hay una mala activación de estos músculos, vamos a tener un mal andeor, ¿sí? Y hay que trabajar eso. Pero yo aquí no sé qué le pasa a mi computadora, muchachos, que no quiere reaccionar. Le paso y no. Ahí.
Bueno, entonces vamos a hablar del andeor así rapidito. Y pues sí, ¿verdad? Como ustedes ya saben, y para las fisios que estaban por ahí, que el andeor consiste en mantener las caderas y extremidades inferiores en rotación externa y se pretende en un mundo ideal que los pies lleguen a formar un ángulo de 180 grados entre sí. Algunos cirujanos consideran que debería de haber un mínimo de rotación de cadera, aquí se me fue, pero son 60 grados de rotación de cadera como mínimo a la edad de los 15 años en los bailarines. O sea, eso es como, a esa edad ya tienen que tener ese mínimo nivel de rotación porque ya nos estamos acercando a la maduración del sistema musculoesquelético. Entonces, después de eso, pues va a ser más difícil y va a ser más complicado lograr tener un buen andeor. Cuando no hay una buena activación muscular de estos músculos que les comento, se suele compensar forzando la posición de los pies en el suelo, ¿sí? Llegando a provocar una rotación excesiva de la tibia sobre el fémur. O sea, pasa esto, si esta mano es mi tibia y este es mi fémur, y yo me anclo al piso porque pues sí, la cadera ya no me da y hago la rotación del pie, pasa esto. Y aquí en la rodilla hay ligamentos, los famosos ligamentos cruzados, los meniscos, y pues sí, ¿verdad? De tanto tiempo eso se pueden distender, se pueden romper parcial o completamente. Entonces, es bien delicado el que no haya una buena activación de estos músculos. Y como esta postura no solo depende del trabajo muscular, hay otros factores que ya los vamos a ver, que como la forma de los huesos o la calidad de las cápsulas y los ligamentos pueden limitar este gesto. Yo estaba escuchando a una fisioterapeuta que decía que el andeor totalmente, o sea, los 90 grados de cada pierna no vienen dados solamente de la cadera, ¿verdad? Y yo después analizando tenía razón, 60 grados son lo más que va a dar una cadera en rotación externa. Mire, entonces, ¿de dónde salen los otros 30? Los otros 30 salen de la rotación de la rodilla, porque sí, ¿verdad? Sí hay una rotación, pero no debería de haber una hiperrotación, pero entonces esa rotación normal que da la rodilla da esos 10, ahí ya tenemos 70. Luego hay una cosa que se llama torsión tibial, ¿sí? Que es lo que es, ¿cómo les explico? Es una torsión que viene natural. Hay personas que tienen más torsión tibial y hay otras que tienen menos torsión tibial. Pero cuando uno se ancla al piso, no ancla mal, vea, sino que se apoya al piso, pues sí, la tibia da esa torsión. Entonces ahí son 10 más, ya llevamos 80. Y por último, los últimos 10 los da el tobillo. Entonces ahí tenemos la cadera da 60, la rodilla da otros 10, la torsión tibial otros 10 y por último el tobillo da otros 10. Entonces ahí tenemos los 90 grados de cada pierna para formar el 180 del andeor entre sí. Entonces, como ya les decía, que ahí, así es, dice. Hay factores que condicionan el andeor, si están los factores óseos, los factores cápsulo-ligamentosos y luego está el factor muscular. La propia morfología de la cadera pues permite que haya más rotación externa que rotación interna. Entonces ya ahí ya tenemos ventaja porque nos está diciendo que la cadera pues tiende más a rotar externamente que a rotar internamente. Luego el ángulo de anteversión del fémur, ese lo tengo en otra diapositiva. Aquí está. Ese es el ángulo de anteversión del fémur. Sí, normalmente, esto es si nosotros estamos viendo esta pierna desde arriba, ¿sí? Estamos viéndolo así, entonces por eso no se ve el cuerpo del fémur, pero sí se ve la cabeza del fémur, sí, este es el acetábulo, el cuello del fémur, y el trocánter mayor y el trocánter menor, que debería estar por ahí abajito. Entonces, el ángulo normal de anteversión
que es como el ángulo que se forma entre la cabeza del fémur y el acetábulo, normalmente son 12 a 15 grados. Cuando hay una excesiva anteversión, o sea, cuando se exceden esos 15 grados, pues vamos a tener que la cabeza del fémur está más hacia afuera del acetábulo y ese para el ballet no nos sirve mucho, sino que las personas que tienen una retroversión del ángulo femoral, sí, que es cuando hay una disminución de este angulito, pues van a tener una mayor movilidad de la cadera, va a haber un mayor andeors, entonces eso favorece, pero no todas las personas tienen esta retroversión. Si se fijan, casi que está en la horizontal la cabeza del fémur con respecto al acetábulo. Entonces, las personas que tienen retroversión del ángulo femoral van a tener mayor posibilidad de tener un andeor perfecto. Otro factor óseo es el ángulo de la inclinación femoral. Sí, esto es con respecto al cuello del fémur con el acetábulo. Entonces, siempre a mayor grado de ángulo, pues va a ser mejor para un bailarín. Entonces aquí ya ven, vean que los bailarines no son normales, no tienen una anatomía normal, porque lo normal es que haya un ángulo de 125, pero si me está diciendo a mí la literatura, los textos, que una persona que tiene un ángulo de inclinación femoral de mayor de 125 grados, pues también va a tener una mayor movilidad del andeors. Otro factor óseo que favorece el andeor es la profundidad del acetábulo. Entre más profundo el acetábulo, mejor movilidad. También entre más posterior esté el acetábulo, o sea, es decir, entre más metido esté, también me va a dar una mayor movilidad en la cadera. Entonces, como todo lo contrario de lo normal, me va a favorecer como bailarín para tener un buen andeor. También otras cosas que ayudan es la longitud del cuello anatómico del fémur. Aquí no tengo ninguno porque no pude encontrar como cuello del fémur. Cuando digo cuello me estoy refiriendo a esta parte, ¿sí? Como lo que une el cuerpo del fémur a la cabeza. O sea, entre más largo es esto, hay mayor movilidad y va a haber un mejor andeor. O sea, son todas esas cosas las que van a condicionar, pero como esto ya viene dado, esto nace con uno, pues sí, ¿verdad? Hay personas, sobre todo las personas que deciden hacer ballet cuando ya están grandes, va a ser bien difícil tratar de cambiar estas condiciones que ya son anatómicas, morfológicas de cada persona, entonces casi es bien imposible cambiarlas, pero digamos que antes de los 12 años todavía el cuerpo del niño o de la niña está en crecimiento, está en una etapa de maduración, de moldeación, entonces, de modelación, entonces sí se puede incidir, no así exageradamente a lograr o sea, como yo controlar la retroversión, pero sí puedo acondicionar el cuerpo para tener estos factores a mi favor, ¿sí? Entonces luego tenemos los factores de cápsula ligamentosa. Y aquí son dos ligamentos de la cadera los que van a limitar el andeor, es el iliofemoral y el pubofemoral, que son los que están anteriormente, están como formando una S, y generalmente estos ligamentos impiden, por ejemplo, que haya una hiperextensión, como si yo estuviera haciendo un tendu derrière, ¿sí? Lo normal que permiten estos ligamentos que haya son 20 grados de elevación, pero también los ligamentos hasta cierto punto se pueden condicionar siempre y cuando estemos en la edad en la que el niño todavía no ha terminado esa fase de maduración.
Lo importante de decir aquí es que el ligamento no es contráctil, no es como un músculo que yo decido cuándo estirarlo, cuándo encogerlo, no, ¿verdad? El ligamento es tenso porque están diseñados para generar estabilidad en las articulaciones. Entonces, tampoco como estirarlo demasiado, como ya voy a hablar de los estiramientos prolongados, van a hacer un efecto dañino sobre los ligamentos, porque pues sí, sí lo vamos a estirar, pero a la larga ese estiramiento... Apaguen los micrófonos, chicos, porfis. Gracias. Entonces, a la larga, este estiramiento prolongado va a hacer que mi articulación tenga una mayor probabilidad para que se lesione, porque como ya les dije, ¿verdad? La idea es que mantengan firme y fija la articulación, y si yo los estiro, pues sí, ¿verdad? Va a haber ahí como una mal mecánica de las articulaciones. Y luego tenemos el factor muscular, que era lo que ya les estaba hablando al principio, que es por el tono de los pelvitrocanterios, que son todos estos musculitos que vemos aquí, que están diseñados para la rotación externa de la cadera. Entonces al final voy a enseñarles, creo que hay unas imágenes de cómo activarlos, de cómo trabajarlos, y para mejorar la fuerza. Pero también hay que ser bien conscientes, ¿verdad? Que ideal sería que todos los bailarines en algún momento de su formación pues recibieran anatomía, ¿verdad? Pero no anatomía, ay, este es el fémur, ese no sé qué, sino como aplicar danza. Saber que este músculo me va a servir para lograr este paso, o pues sí, ¿verdad? Para saber, tener la conciencia corporal de que yo sé que hay un grupo muscular que trabaja en este paso, hay otro que trabaja en este otro, y pues sí, sería lo ideal. Y si hay lugares que lo tienen incluido, pues, pero hay otro montón que no lo tienen incluido en su pensum. Entonces sí, ahí incide un montón en el que el bailarín tenga conciencia corporal. Porque pues sí, ¿verdad? A veces el maestro dice, estire la pata de ganso. Se quedan ahí pensando, ¿y cuál es la pata de ganso? Y piensan que es la arruga que tenemos aquí, pero no. Entonces siempre es bueno, y si tenemos maestros aquí, pues sí, ¿verdad? Una repasadita y hacer el análisis, si este movimiento está diciendo que hace flexión de cadera, entonces pues qué movimiento, qué paso de ballet está incluido en ese movimiento. Entonces así uno va haciendo relación y eso va creando conciencia en el bailarín. Entonces, miren, aquí tengo esta imagen, tenemos una chica que está en una segunda posición haciendo un plié, un demi-plié. En la primera está súper chiva, ¿verdad? Está bien colocada, la pelvis está bien puesta, pero en la otra tenemos, aquí le saqué yo todo lo que está mal en esta imagen, sí, partiendo que la pelvis está en una inclinación anterior. Sí, Oscar cuando está dando clases siempre dice que el coxis es como, el coxis ya saben cuál es, ¿verdad? Es lo último de la columna vertebral, sí, es la que está casi iniciando la línea interglútea. Bueno, pues Oscar dice que el coxis es un láser y que cuando estamos haciendo un plié, un gran plié, ese láser tiene que caer en la línea en medio de las dos piernas. Si ese láser está apuntando hacia atrás, eso quiere decir que la pelvis está inclinada hacia adelante, y entonces le estoy apuntando al vecino y no es la idea. Igual, si ese láser está apuntando para el de adelante, está en una inclinación posterior, le estoy apuntando al de adelante. Entonces la idea, y es un buen ejemplo, para que los niños, si enseñan a niños, lo capten, lo tengan como presente, ¿verdad? Entonces, si partimos de esa idea, pues esta pelvis está en una inclinación anterior y desde ahí viene todo mal. No hay una buena apertura de la ingle, sí, aquí se ve un poco cerrada. Entonces, como no hay una buena apertura de la ingle, hay poca activación de los músculos
rotadores externos que están aquí, no están activados, entonces la ingle tiende a cerrarse. Hay una mala distribución del peso desde la pelvis hasta la rodilla, y aquí hay unas líneas, si lo ven, y si extendemos esas líneas hasta el pie, miren este de en medio, casi que todo no está cayendo sobre el pie, entonces todo el peso lo está soportando la rodilla. No hay una buena alineación de la rodilla con respecto a los dedos del pie, sí, siempre hay que tener presente que la rodilla siempre debe de alinearse con el segundo y el tercer dedo, que son como los que limitan la mitad del pie, y entonces en este caso, pues como ya les mencionaba, ni siquiera ninguna de las tres líneas está cayendo sobre el lugar adecuado. Entonces, y como todo viene de ahí arriba, ¿verdad? El pie también está hiperpronado, ¿sí? Eso es lo que le decimos arco caído. No hay una activación del arco interno del pie. Y el peso debe estar sobre todos los dedos del pie. Y aquí casi la chica que solo lo tiene en el dedo gordo y quizás en el primer dedo. Entonces, lo que quiero que entiendan con esta imagen, y por eso hablaba yo de la mala colocación de como causa de las lesiones, pues sí, ¿verdad? Si yo desde aquí arriba, y pudiera decir yo que si aquí está mal colocada esta chica, pues también el tren superior, la cintura escapular, los brazos también van a estar mal colocados. Y a la larga, un mal trabajo del andeors provoca una alteración articular, tendinosa, ligamentaria y muscular a nivel global, ¿sí? Sucediendo desde la bóveda plantar, que es el arco del pie, subiendo por la rodilla, la cadera, la columna y hasta la cintura escapular. Entonces, todo es una cadenita y todo está conectado. Entonces, ¿cuál es la prevalencia de las lesiones en la danza? El 39, esto es un estudio que se hizo en España, ¿sí? Porque pues sí, aquí en Centroamérica y pues sí, nos hace falta avanzar un montón en investigaciones sobre la danza. Y entonces yo tomé esa como referencia. El 39% de las lesiones son en tobillo, el 23% son en el pie, el 20% en la cadera y el 18% en la rodilla. Entonces vamos a hablar rapidito de las principales lesiones. ¿Sí? El esguince, famosísimo esguince de tobillo, pues se trata, es la más común de los bailarines y de la gente en general. ¿Sí? El tobillo es uno de los que más sufre, porque como, pues sí, ver del relevé y todo, es bien demandante durante el ballet y generalmente afecta el ligamento peroneo astragalino anterior y los factores que predisponen esta lesión es una distensión previa, o sea, es decir, un esguince previo, y ahí vienen las recidivas que mencionábamos al principio, que no me curé bien, me puse hielo, se me desinflamó, me pasó el lunes, pero ya el viernes estoy bien y no le presté atención, y entonces al mes, pues otra vez, y otra vez, entonces eso es lo que va pasando con los esguinces de tobillo maltratados. Entonces no hay una buena readaptación del ligamento que ha sido lesionado y entonces pues digamos por así decirlo, ese ligamento queda flojo, queda estirado y entonces ya no tiene la misma capacidad de estabilidad que tenía al principio. Y aquí, ¿verdad? También dice que hay otros factores como una técnica defectuosa que permiten realizar un mal salto o una superficie inadecuada. También van a interferir en las lesiones de los esguinces. Luego tenemos las tendinitis del Aquiles, que es una inflamación del tendón de Aquiles, que es ¿sí? Y generalmente se da entre los 4 y 5 centímetros de la inserción y que se ve agravada por la presencia de hiperextensión de rodillas. O sea, las personas que tienen las rodillas pasadas, que tienen en fisioterapia, eso se llama genu recurvatum, ¿sí? Que tienen las rodillas así que parecen un paréntesis de apertura. Entonces, eso también va a generar una tendencia a sufrir tendinitis del Aquiles. Y también en las chicas, cuando se ponen los listones o usan listones que no son adecuados, pues también esa presión puede generar lesión del Aquiles.
Luego tenemos las tendinitis y tenosinovitis del flexor largo del hallux o del dedo gordo. Yo no sé si ustedes sabían, pero el dedo gordo tiene su propio nombre y así se llama, hallux. Es el único, bueno, sí es el dedo, no es el dedo gordo, ¿verdad? Es el hallux. Entonces, esta lesión generalmente le sucede a las mujeres y es una inflamación en la banda del tendón del flexor largo del hallux, que es este. Y eso provoca que es provocado por el soporte incorrecto del peso, por un golpe directo, por la presencia o la presión que hacen las zapatillas sobre esa zona, y el dolor aparece cuando hacemos un relevé. O cuando hay un plié en puntas, también en media punta a veces suele aparecer, y es cerca del malleolo interno, ¿sí? Es el huesito, el ojo del pie, le dice la gente, pero eso se llama malleolo tibial interno. Entonces, justo debajo de ahí es donde duele cuando hay una tendinitis o una tenosinovitis del flexor largo del hallux. Y luego pues tenemos las lesiones musculares, que esas también son muy cotidianas y muy recurrentes, que son las distensiones, los desgarros fibrilares, las rupturas parciales, las contracturas musculares y las fibrosis cicatrizales, que estas fibrosis son cuando se maltrata, no de maltrato, ¿verdad? Sino de maltratamiento de distensión o de desgarros previos, ¿sí? A veces quedan, cuando no se sigue un buen protocolo de rehabilitación, cuando hay una ruptura, quedan como fibrosis en el músculo, que son como cicatrices, y eso puede generar que haya dolor o que haya una limitación en el movimiento. Luego tenemos este síndrome de la cola de astrágalo, o también se llama impingement posterior, que aparece en el dolor en la región posterior del tobillo al realizar una hiperflexión del tobillo, o sea, cuando hacemos un releve súper apuntado, eso genera que haya un atrapamiento, ¿sí? Espérate, Ori, tengo un gatito salvaje que anda merodeando. ¿Qué estaba diciendo? Que se produce por un mecanismo lesional de flexión plantar, o sea, de cuando estamos apuntando el pie como en un relevé, y esta situación, la cola del astrágalo, que es esto, queda comprimido entre el reborde posterior de la tibia y la parte superior de la tuberosidad posterior del calcáneo. Es bien complicado, ¿verdad? Pero no, miren, es esto, sí, no sé si alcanzan a ver, es lo que queda atrapado entre la tibia y que es el calcáneo o el carcañal que le dice la gente, ¿sí? Entonces, esto es lo que provoca un dolor cuando hacemos releves, cuando apuntamos el pie al máximo, es porque puede haber un atrapamiento de estas estructuras por los huesos. Luego tenemos el síndrome de estrés tibial medial, mejor conocido como periostitis tibial, sí, que es un dolor intenso a nivel de los 2/3 distales del borde de la tibia, o sea, eso, cabal, esta zona que está en rojo, y suele aparecer tras las clases, después de hacer muchos saltos, y es muy frecuente en mujeres, pero también se da en niños que están en etapa de crecimiento, ¿sí? Si se continúa bailando, la periostitis puede evolucionar a provocar fracturas por sobrecarga en la tibia. Es bien incapacitante este síndrome de estrés tibial medial, pues bien doloroso, a veces se pueden sentir en el borde de la tibia, ¿sí? O en la chimpinilla o la espinilla, se sienten como pelotitas, y esa es una inflamación del periósteo, que es la capa que recubre el hueso. Entonces, aparte de que haya un esfuerzo por saltos y por el impacto y por absorber el impacto, sí, pues lo absorben el tobillo, la tibia y la rodilla. Aparte hay un tiranés de los músculos posteriores, o sea,
de los gemelos y del sóleo, y esa hipertonía también hace que se traccione la tibia, o sea, la están jalando y aparte del dolor que ya hay, pues también están como tratando de doblar, la verdad, aunque el hueso no cede tanto, pero imagínense tener esos músculos sumamente tensos por tiempos largos. Entonces, pues sí, la terapia aquí es vital. La fisioterapia es vital para esta periostitis. Luego tenemos la cadera en resorte, que es un deslizamiento del ligamento iliofemoral que mencionábamos al principio, que es el ligamento que está en la cadera, que impide que una hiperrotación externa, y entonces a veces ese ligamento se inflama y hace que se sienta como un rebote cuando estamos haciendo la rotación externa. Y que es uno de los problemas más insidiosos, sobre todo cuando ya esto produce un chasquido. Sí, también puede estar dado por la tensión. Ya vamos a contestar eso, Gabriel. Por la tensión del músculo de la fascia lata. Es un musculito que sale también de aquí, entonces por la zona a veces se puede confundir y entonces hay que tratar de identificar qué es lo que está inflamado, si el tendón o el ligamento, así que no es lo mismo, pero parecido. Luego están las fracturas por estrés de los metatarsianos y que generalmente se suelen fracturar con mayor frecuencia el segundo dedo y pues a veces también pasa porque el segundo dedito es más largo que el hallux, que el dedo gordo. Entonces ahí también pues va a ser más propenso a que se fracture ese huesito que es este que estamos viendo aquí. Y también, ¿verdad? Siempre tomando los factores externos como principales causas, como una superficie dura, unas zapatillas desgastadas con una punta ya blanda, que ya casi que están sobre los pies, vea, ya sobre los dedos, ya casi sobre la telita la que está en contacto con la duela, y también las horas largas de entrenamiento, los errores técnicos como la mala colocación del peso, que también influyen en la aparición de estas fracturas. Y veamos, bueno, y las famosas lesiones de la rodilla, ¿verdad? Las tendinosis y las tendinitis rotulianas, que son generalmente provocadas por el desequilibrio muscular entre las 4 cabezas del cuádriceps. Y pues sí, ¿verdad? Como el bailarín trabaja mucho en rotación externa, casi siempre las que se fortalecen en esa posición son los vastos laterales y los vastos externos, y los mediales, que son los que están por dentro, casi no trabajan en esa postura. Entonces, ese desequilibrio hace que las cabezas laterales y externas alen la rótula, sí, ¿verdad? Ubicamos la rótula, alen en este sentido la rótula, y eso va a generar una inflamación del tendón rotuliano. Cuando es la primera vez que esto pasa, es una tendinitis. Es algo que está agudo, acaba de pasar, pero si yo tengo años y años con un problema de tendinosis en la rodilla, pues eso ya, la tendinosis me indica que ya es un proceso crónico, largo, viejito. Entonces hay que saber diferenciar, sí, entre tendinitis y tendinosis. Y esa tendinitis y tendinosis pues pueden provocar que haya una condropatía rotuliana, que es el desgaste del cartílago de la rótula, que pues cuando se da este desgaste pues hay un rozamiento casi que directo entre hueso y hueso, y viene dado al mismo mecanismo lesional de la tendinitis. Sí, que hay un desequilibrio muscular, hay una debilidad generalizada, o a veces, bueno, estudiando yo, ya les voy a comentar algo al final, estudiando la rodilla, he estado estudiando la rodilla esto últimamente, y a veces la rodilla puede estar, la rótula puede estar más superior, más inferior, y entonces eso también va a provocar o me va a
a indicar que si puedo tener mayor probabilidad a sufrir condropatías o condromalasias, es el nombre científico, sí, que es el desgaste al cartílago. Y bueno, entonces, ¿qué hace un fisioterapeuta en un bailarín? Sí, pues hay que tomar en cuenta la historia clínica, ¿verdad? Si este momento en que el bailarín te cuenta la primera lesión, de dónde vino, cuál le siguió, pues todo es importante saberlo, porque a veces pasa que dicen, tuve una lesión de cadera derecha, luego después tuve una lesión de tobillo derecho, y todo es en la misma pierna, ¿sí? Generalmente es en la pierna más fuerte, la pierna de base con la que gira, ¿sí? Hay aspectos normales que se evalúan en todo paciente, así como es el dolor, la movilidad articular, la fuerza, y siempre hay que comparar si levanta la pierna mala con respecto a la pierna buena, siempre hay que como comparar, sí, esas dos cosas. Siempre el fisio, como tenemos fisio, ¿verdad?, debe de evaluar al bailarín en todas las posiciones, en quinta, en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en la realización de los pasos básicos, evaluarlo durante el desarrollo de la clase, indagar si han estado realizando movimientos repetitivos, valorar las compensaciones, los desequilibrios. El fisio se hace valer de test biomecánicos que le van a indicar si hay una buena biomecánica del cuerpo, de cómo se están activando los músculos. Es importante valorar el sistema propioceptivo. Si ustedes no saben qué es el sistema propioceptivo, yo les invito a que investiguen. Los voy a dejar con la cosquillita ahí, ¿verdad? Pero para que tengan una idea, es el sistema que se encarga de decirme y hacerme sentir cómo está mi cuerpo con respecto al exterior y con respecto a mí. Si, por ejemplo, yo sé, sin necesidad de verme, que mi mano izquierda está apoyada sobre mi pecho y no me estoy viendo, ¿sí? Entonces, eso es un sentido sensitivo de propiocepción, más o menos, para que tengan una idea. Y también es importante explorar el estado emocional. Sí, a veces puede ser que hasta tabú sea este tema y voy yo a tocarlo aquí, pero pues sí, ¿verdad? En el ballet hay una hiper competitividad. A ver quién es el mejor, quién levanta más la pierna, quién gira más, quién salta más alto. Y entonces, pues cuando uno no es tan favorecido con las condiciones, pues si uno no salta y eso en el salón de clases me afecta emocionalmente, yo me deprimo y no estoy concentrado y estoy haciendo un paso, esa concentración, esa desconcentración, esa depresión, pues sí puede desencadenar que haya hay un mal trabajo físico y eso no es mentira y no me lo estoy inventando, lo dice la ciencia. De que sí, ¿verdad? Que el estado emocional afecta el estado físico. Y ustedes pueden pensar, vean a una persona triste, ¿cómo describen a una persona triste? Tiene los hombros hacia adelante, la cabeza caída, pues se hace la jorobita y uno se va haciendo más chiquito, más chiquito. Imagínense si eso pasa cuando pues solo estamos tristes, hay un cambio físico, pues imagínense cómo no va a ser bailando, o sea, de verdad, es muy importante el estado emocional en un bailarín, más si hay estrés, porque ya voy a tener una presentación y no me ha aprendido la coreografía y me la tengo que aprender rápido, para aprenderla rápido me puedo doblar el pie, se me va la rodilla, y entonces todo eso afecta, ¿sí? Y es importante hacerle saber al bailarín que eso afecta, ¿sí? Y estamos en el siglo XXI, y pues sí, ¿verdad? A los hombres también les pasa y a las mujeres también y todos somos iguales y a todos nos puede afectar de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el principal reto del fisio en el ballet? Romper el esquema de cascada del dolor. ¿Qué pasa? Que el bailarín tiene una lesión y pasa años y años con la lesión y nunca se atiende. Entonces,
claro, ¿verdad? Nunca se atiende, vive con el dolor, ensaya con el dolor, baila con el dolor, y ahí, ¿verdad? Y ahí lo está guardando. Entonces, tienen un umbral del dolor elevadísimo. O sea, para lo que a una persona normal, mortal, como yo les digo, puede generar un dolor, una incapacidad de moverse, pues el bailarín le vale, ¿verdad? Y él sigue bailando y ahí lo tiene. Entonces es importante hacer conciencia de que si yo siento que algo me está pasando, si yo siento que mi cuerpo algo está cambiando, ¿sí? Y no es porque estoy puberto, sino porque hay un dolor, ¿verdad? Y sí, hay algo y que no me, cuando siento, cuando estoy en el relevé, no me siento que estoy subiendo bien y algo está pasando. Entonces es importante escuchar al cuerpo, ¿sí? No ignorarlo porque pues a la larga, como ya les comenté, pues las cosas se van haciendo más y más crónicas. Y entonces, por no querer parar una semana, terminan parando un mes, mes y medio. Y entonces, por evitar algo chiquito, pues te termina haciendo todo más grande. Entonces, eso es súper importante. Y no es un reto solo del oficio, ¿verdad? Sino que es un reto propio del bailarín, como ser conscientes y tener esa conciencia corporal y sobre todo la conciencia de responsabilidad, porque es mi propio cuerpo. Claro, no, si yo nunca le pongo atención a mi cuerpo, no voy a esperar llegar a los 45, los 50 años bailando, haciéndome revoltage, haciendo 32 fuetes, porque el cuerpo no me lo va a dar. Entonces, pues sí, ¿verdad? Si mi cuerpo es lo que me da de comer, si mi cuerpo me da gozo bailando, pues lo voy a cuidar. Entonces, aquí está lo que les comentaba también al principio. ¿Qué hace un fisio en la danza clásica? Pues hay técnicas de fisioterapia convencional. Sí, yo no sé si ustedes conocen el famoso TENS, que es un aparatito que tiene unos electrodos y que da electricidad y ayuda a disminuir el umbral del dolor. Chicos, apaguen el micrófono, porfis. Eso es como convencional. Luego está el ultrasonido, bueno, todos los aparatos que se usan en fisioterapia. Y luego están las técnicas que pues sí, ¿verdad? A los bailarines les gusta más estar sentados, ahí que me estén haciendo, pero la idea es que, pues si tú te lesionaste en movimiento, la idea es que te recuperes en movimiento también. Entonces hay una técnica que se llama liberación miofacial que parece masaje, pero no es masaje. Sí, está la punción seca, que es el uso de unas agujas muy parecidas a la acupuntura, pero que no son de acupuntura, que ayudan a liberar puntos gatillos. Está el ejercicio terapéutico, que es el ejercicio en sí, la de neurodinámica, que es una técnica orientada al sistema nervioso, a la movilidad de los nervios, los ejercicios para estimular la propiocepción, el equilibrio, ejercicios de acondicionamiento propios a la danza clásica, las técnicas de elongación muscular y el trabajo adyacente que puede hacer el bailarín junto al fisio. Y si se fijan, miren, les mencioné un montón de técnicas y no mencioné el masaje, ¿sí? Para que ya borren eso de la mente. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para prevenir las lesiones? Pues bueno, el primero y el que ya les dije desde el inicio, una buena ejecución de la técnica. Sí, hay que ser bien consciente, por eso es bueno y siempre que inicien el ballet desde chiquitos, porque así esa información se va automatizando en el cuerpo. Claro, cuando alguien inicia y ya es grande, es más consciente, pero ya tiene limitaciones anatómicas, entonces eso va a hacer que cueste más una buena ejecución de la técnica. Mejorar las asimetrías y los desequilibrios musculares, sí. Si yo no sé si estoy desequilibrado muscularmente, pues entonces atiendan a un fisio y el fisio les va a decir, sí, yo creo que te hace falta trabajar tal músculo porque tal grupo muscular está más fuerte, sí, entonces eso es importante que lo vea alguien que sepa y que tenga conocimiento anatómico y funcional del sistema muscular, y eso es lo que hace un fisioterapeuta, hacer un buen trabajo de core,
que si no saben qué es el core, también los invito a que investiguen. Sí, solo les voy a decir que son músculos que están en la zona abdominal, son un montón. Sí, está el recto del abdomen, los oblicuos, los espinales, el transverso del abdomen, todos esos me van a ayudar a que yo tenga una buena estabilidad corporal, sí, es el centro, es el núcleo, de ahí viene toda la estabilidad, ya sea para arriba y para abajo. Entonces, investiguenlo de verdad, si no lo han escuchado. Luego tenemos hacer un buen calentamiento previo, que ya lo hablamos también, ¿sí? No solo estirar, sino la entrada en calor, acondicionar el cuerpo, el sistema cardiorrespiratorio para la actividad que voy a realizar. Parar de hacer movimientos repetitivos, ¿sí? O sea, si ya lo intenté 2 o 3 veces y no me sale, pues entonces, si no hay alguien que me ayude, me grabo y veo y soy crítico y digo, quizás distribuyendo mal el peso, quizás me hace falta fuerza, ¿sí? Esa retroalimentación que te puedes dar tú mismo. Realizar actividades físicas diferentes a las acostumbradas. Siempre es bueno brindarle al cuerpo otro tipo de sensaciones, y aquí podemos, y yo puse estas dos porque aparte de ser muy beneficiosas para el ballet, también son de las más comunes que hace un bailarín, que es el yoga, que me va a ayudar a mejorar los estiramientos, sí, eso, y el pilates, que me va a ayudar a fortalecer los músculos del abdomen. Entonces ahí yo me complemento con la actividad del ballet. Luego, ¿qué tenemos? Una correcta técnica de estiramiento, percibir las señales de alerta que me da el cuerpo, ¿sí? Las que ya dijimos, ser consciente de que algo está sucediendo, ¿sí? Y respetar esos tiempos. Y también considerar los tiempos de descanso. Siempre es importante, por lo menos un día a la semana, de no hacer ballet. Sí pueden hacer otro ejercicio físico que no sea ballet, pueden nadar, pueden correr, ejercicios de bajo impacto, sí, para como que no sientan que están de haraganes, pero sí, ese descanso de hacer clases siempre es bueno, nunca está de más. Entonces, ya casi vamos a terminar, no se me vayan a dormir. Veamos. Vaya, y aquí les traigo yo ya para que entrando en lo que les interesa, bueno, no, la verdad es que todo les debe de interesar. Aquí son algunos ejercicios para trabajar la rotación externa de la cadera, ¿sí? Pocos bailarines usan toda la capacidad potencial que tienen para activar estos músculos. Y estos son para mejorar la flexibilidad, para aumentar la fuerza y para centrar en la técnica que permitan aumentar el grado de Landauers. Y un ejemplo es la ranita. Sí, pero una ranita modificada, ¿sí? No la que estamos acostumbrados a hacer, sino esta que yo les traigo, que es una posición de ranita modificada. ¿Qué tiene de diferente? Que no es esta. Esta es una ranita mal hecha. Sí, ya les voy a explicar por qué. Bueno, voy a empezar explicándole por qué está mal y por qué deberíamos de hacer esta, ¿sí? En primer lugar, en esta posición, si ya dijimos que la pelvis tiene que estar en una posición neutra, esta pelvis no está en una posición neutra, está en anteversión, ¿sí? O sea que el láser está apuntando al de atrás. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hay una hiperlordosis lumbar, ¿sí? Es una curvatura normal cuando es lordosis, pero cuando hay una alteración se llama hiperlordosis, ¿sí? Entonces, como los movimientos de la pelvis están condicionados a los movimientos de la columna lumbar, entonces sí, ¿verdad? Hay una inclinación anterior de la pelvis y hay una hiperlordosis. ¿Y qué pasa en esa posición? Los ligamentos a los que queremos, a los músculos que queremos elongar, ¿sí? Estirar para que logre una mayor apertura, están relajados. O sea, o sea, van a pasar horas y horas sufriendo en esa posición
y no van a estar haciendo nada. Entonces, ¿qué es lo adecuado? Y por eso esta está mala y esta del lado A está bien. La pelvis está en neutro, sí, ¿verdad? Me despego del piso usando los brazos y me mantengo en esa posición. Y ahí sí, la pelvis y las ingles, la pelvis está en neutro y las ingles están abiertas. Y pues sí, ¿verdad? Duele, pero no es tanto como estar en esa posición, en la del lado B. Entonces, por eso la figura A, la ranita modificada, es mucho mejor, porque ahí sí estamos trabajando y sí se siente el trabajo en los tendones de los rotadores externos. Y aquí pues va a haber un gran dolor de espalda y pues y eso es importante, el estiramiento no tiene que doler. Sí, si duele, pues ahí, si dicen, ¿verdad? Si no duele no sirve, pero no. Si duele es porque tengo que parar, el cuerpo ya está llegando a su límite y entonces tengo que respetar esos tiempos. Otra manera de hacer este estiramiento de la ranita es al revés, boca arriba. Y entonces mis manos van a ofrecer un poco de resistencia, además de la que me da la gravedad, van a poner un poco más de resistencia y es menos dolorosa y es menos traumática que la de la figura B y que de la figura A. Entonces, las opciones correctas, la figura A y la figura C. Si son maestros, ya no pongamos a las niñas y a los niños en la ranita de la figura B. Sí, esa es tradicional y no nos sirve. Y esos son ejercicios para mejorar la fuerza, ¿sí? Si partimos de una flexión de rodilla y movimiento, miren aquí, ustedes como bailarines tienen que poder hacerse de sus cositas, ¿verdad? Siempre es bueno tener ligas, bandas elásticas y de stretching, siempre importante. Entonces, aquí es una banda elástica tubular y el movimiento que hace esta chica, si estando en boca abajo y en una flexión de cadera, es de bajar la pierna, sí, en este sentido, hasta llegar a un pasé en decúbito prono, o sea, boca abajo. Y entonces la resistencia me la está dando la liga tubular y ahí estoy fortaleciendo los músculos de los rotadores externos. Y luego otro que es muy parecido, solo que ahora es con una banda circular, de esas que son completamente cerradas, y es que parto siempre de un pase cerrado, un pase and dance, y voy a un pase tecón, ¿sí? No sé si me doy a entender. Estoy con la rodilla flexionada al frente, y la idea es abrir la cadera así, haciendo bandeos. La verdad es que no está muy difícil de comprenderlo. Y también se pueden hacer, ayudar de fitball o pelotas de pilates o como ustedes conozcan estas pelototas gigantes. Y en la misma posición de la ranita, con el mismo principio de la ranita modificada, con la pelvis neutra, un apoyo de brazos y aparte este ejercicio también me va a servir para fortalecer los músculos del core, ¿sí? Y bueno, aquí traigo yo unos ejercicios, unos videos cortos de ejercicios para movimientos específicos. Por ejemplo, este me va a ayudar para mejorar la altura de mi développé de van, ¿sí? Esta Marta Castellón, sí, bailarina muy reconocida en El Salvador. Y ahí, ¿verdad? Ahí lo estamos haciendo sin ninguna resistencia, o sea, no hay peso más que el que hace la pierna y la gravedad. Y luego aquí en ese, pues ya le pusimos una banda de resistencia que es la super heavy, y ahí el ejercicio. Vayan tomando nota y tengan una idea. Eso es para mejorar los développés de van. O sea que ese ejercicio va dirigido al psoas ilíaco. Sí, luego en este ejercicio es el mismo ejercicio anterior, solo que sin bajar la pierna. Entonces solo se está haciendo flexo-extensión de la rodilla. Siempre es importante hacer los ejercicios and the dance y and the orsi, o sea, con la pierna
en rotación, sin rotación, o sea, normal, cerrada, y en rotación externa. Luego tenemos otro ejercicio para mejorar el arabesque o los tendius derrière, ¿sí? Más que todo para el arabesque. Y ahí está. Siempre es importante que sean conscientes de la resistencia, ¿verdad? Si sienten que la banda o que el peso es demasiado, pues bajo, ¿sí? No es entre más peso es mejor, no. Es a la capacidad que mi cuerpo da. Y aquí estábamos usando una banda de stretching, siempre para mejorar el tendiu derrière, el battement derrière, el développé derrière. Y este es para trabajar los músculos que me van a permitir hacer todos los movimientos en secón, ¿sí? Eso se puede hacer acostado y en el otro video aquí lo estamos haciendo de pie. Y ahí se está haciendo en posición neutra o cerrado. Y ya después ya van a ver cómo ella hace el landeur si ya lo está trabajando en otra posición. Y ustedes se pueden poner creativos. Ustedes, si tienen el conocimiento, si se ponen a investigar de anatomía, de músculos, y aprenden eso, ustedes mismos pueden crear sus ejercicios. La verdad es que esas son ideas. Estamos trabajando el grupo contrario al de abrir la pierna, ¿sí? Es el grupo de los aductores, que son los que me ayudan para cerrar bien la quinta, apretar bien la quinta, ¿sí? Para hacer un buen susú. Y ahí estaba yo ayudándole. Y estos son para los rotadores externos. Sí, ahí eso le costaba un poquito porque, bueno, Marta es una bailarina con casi 20 años de experiencia, ya su cuerpo está totalmente acondicionado a las posturas, entonces, pero pues el cuerpo ya se acondicionó, pero los músculos estaban un poquito débiles, eso sobre todo los rotadores internos y los rotadores externos. Y luego aquí tenemos este, que es el grupo contrario. Sí, ahí se va cambiando la dirección de la banda. Por eso les digo, ustedes se pueden poner creativos, siempre y cuando sea con propósito. Aquí estábamos trabajando siempre los aductores, y ahí el peso lo da siempre la gravedad y las piernas. Y estábamos trabajando también los músculos posteriores de la cadera. Y ella me dijo cómo hacer ese ejercicio. Ella se lo inventó. Entonces, para que vean que ustedes se pueden ir adaptando a lo que tengan y creando sus propios ejercicios. Entonces, vamos a hablar, ya casi termino, ya casi. Solo voy a hablar un poquito de los tipos de estiramiento. Entonces, hay 4 tipos, digamos, por así decirlo. Está el estiramiento balístico, que son esos estiramientos de rebote, repetitivos y que no son muy buenos, por no decir que no son nada buenos, porque al final se está activando un reflejo miotático. Este reflejo es el que hace que al haber un estiramiento y se suelte ese estiramiento, hay un efecto de contracción en el músculo. Entonces, en vez de alargar, lo que es lo que nosotros queremos, lo que estamos haciendo es se estira, se encoge, se estira, se encoge. Y entonces, no es bueno. Y yo he visto, ¿verdad? He visto bailarines, he visto deportistas cuando están intentando tocarse la punta de los pies, se estiran de ahí y rebotando. Entonces, a la larga, no están haciendo nada. No es un estiramiento recomendado. El balístico, no. Luego está el estiramiento dinámico, que a menudo se confunde con el balístico, pero diferente porque el movimiento es controlado. Si no es un movimiento corto, pero podría ser un ejemplo de estiramiento dinámico, unos grand battements, sí, aquí al frente, pero yo estoy controlando el movimiento. Y claro, ¿verdad? Si estoy frío, no me voy a poner a levantar la pierna 150 grados, empiezo chiquito para articular primero, lubricar y ya después, pues sí, ¿verdad? Conforme va pasando los movimientos, pues sí voy aumentando. Pero estos son mayormente recomendados cuando ya hay un calentamiento previo, o sea, puede ser que sean
mejor recibidos por el cuerpo entre la barra y el centro, ¿sí? En ese lapso de tiempo que se da para estirar. Pero no es tan efectivo. O sea, ese me va a ayudar, sí, ¿verdad? A elongar un poquito los músculos, pero no me va a ayudar a que esa elongación sea prolongada y permanente. El que me va a servir para yo poder, digamos, lograr un buen split, un buen secón, es el estiramiento estático, sí, que es el que yo mantengo durante cierto tiempo, generalmente son de 30 a 1 minuto. Ese es el que me va a ayudar para lograr mantener la elongación y que se vaya manteniendo, pues sí, que no se pierda. Y por último tenemos el estiramiento prolongado, que tampoco no es muy adecuado porque ya dijimos, ¿verdad? Que con estos van más que todo dirigidos a los ligamentos, y si yo estoy como media hora en una posición, pues lo que voy a estirar es la cápsula ligamentosa, el ligamento, y eso me va a generar una inestabilidad articular, puede desencadenar lesiones y bueno, en fin, ¿verdad? Todo lo que vimos antes. Entonces, los que son más adecuados para nosotros como bailarines, digo nosotros, es el estiramiento estático y el dinámico. El estático al principio de la clase, ¿sí? Y al final de la clase o al final de una presentación para soltar la carga. Y el estiramiento dinámico, pues en medio de una clase. Aquí también tenemos a Marta realizando unos estiramientos de cadera, ¿sí? Estirando en un lado los músculos del cuádriceps, de los isquiotibiales, en una pierna y en la otra. Sí, aquí lo hicimos rapidito, pero ustedes recuerden que son de 30 a 1 minuto, y para que haya un cambio notable, ¿sí? Tiene que pasar por lo menos 6 semanas, ¿sí? Tiene que ser un trabajo de 3 a 5 días durante 6 semanas para yo poder ver una diferencia, así que ya bajé más, que esté más cerca de llegar al suelo, de levantar la pierna a ese nivel. Entonces, si ustedes son bailarines ya consagrados y pueden lograr todo eso, pero dan clase, pues traten de pasar ese conocimiento que tienen ahora para los chiquitos que están bajo su responsabilidad. Y eso es para los músculos del glúteo mayor, el glúteo medio. Eso es para todo el grupo muscular posterior. Eso es para los rotadores internos, que casi ningún bailarín lo hace. Ese es para los aductores, y ella, bueno, ya le fui poniendo sus ganchitos. Y ya, listo. Eso era lo que yo tenía preparado. Ahora sí podemos pasar a las dudas, a las preguntas, comentarios. Aquí me habían hecho una pregunta que ahorita ya la voy a leer. Dice, ¿qué impacto negativo tiene el uso de puntas sobre superficies no adecuadas, por ejemplo, en esta cuarentena? Chica, pues un ejemplo puede ser el síndrome de estrés tibial medial, que fue el que hablamos, que era como el de la periostitis. Como no hay una superficie, digamos, que esté recibiendo el mayor impacto, sino que el muy suelo, pues todo el impacto va directo para el pie y la tibia y la rodilla. Entonces, seguramente va a ser, después de esta cuarentena, pues sí van a haber un aumento de casos de niñas, sobre todo de las niñas que son las que usan puntas, las que van a sufrir más. Podemos también, las fracturas por estrés que ya vimos, también se dan por una superficie inadecuada, y sí, ¿verdad? Pues hay que ver maneras. Aquí niñas de la escuela de PANUC, lo que han hecho es que han comprado como estas cosas que les ponen a los bebés, unos cuadritos como de foamy,
Que sí, Trata- sí, es como de FOMI y sobre eso hacen las clases. Entonces, pues no es lo mismo que el suelo, que la duela de un salón de clase, pero pues disminuye el impacto que tiene sobre las tibias. Esa sería una buena idea para que lo tomen en cuenta. También estaba la pregunta que hizo Gabriel de por qué truena todo. A veces es normal, lo que pasa es que en las articulaciones hay muchas articulaciones con líquido sinovial, ¿sí? Entonces, en ese líquido sinovial se generan burbujitas, como por decir algo como burbujitas de aire. Entonces, cuando esa tensión es demasiado, esas burbujitas explotan. Y eso es lo que truena, sí, a veces es eso, a veces no todos los chasquidos que hace el cuerpo son malos, sépanlo diferenciar, sí, hay chasquidos que son patológicos y hay otros que son normales, pues por ejemplo yo me trueno el dedo ahorita y no quiere decir que tenga, qué sé yo, artritis o cosas así, ¿verdad? Entonces a veces son normales. Así que no se preocupen si te truena todo. También es normal, por ejemplo, en las mañanas cuando has pasado por un periodo largo de estar quieto, pues sí, ¿verdad? Todo se relaja en el cuerpo y cuando uno está volviendo y recobrando el movimiento, pues sí, ahí todo se va acomodando y somos crujientes. Y sí, pues sí duele cuando truena, por ejemplo, la cadera, como dice Mónica, ahí sí ya puede estar pasando algo. Puede estar presente una cadera en resorte, como la que mencioné en las lesiones frecuentes, puede haber una bursitis y pueden ser tantas cosas, pero cuando ya hay dolor asociado a un chasquido, pues ahí sí es de consultar con, bueno, primero con un fisioterapeuta. Si el fisio no sabe qué hacer, pues entonces se delega a un ortopeda para que el ortopeda indique si es necesario hacer radiografía, si es necesario hacer resonancia. Yo tuve un caso de una chica, bueno, no lo pude atender porque la chica no era de aquí, pero sí tenía una cadera en resorte y era impresionante ver cómo le brincaba la cadera. Y para ser diagnosticado con la cadena en resorte, aparte también tenía bursitis, fue necesario hacer una resonancia magnética de cadera. Entonces, a veces sí, ¿verdad? A veces hay que tomar en cuenta los estudios radiológicos que se pueden hacer y también, ¿verdad? Los síntomas patológicos que va mostrando la paciente. Entonces, una cosa es ser muchísimas patologías. Y entonces aquí también vi que escribió otra chica que dice Stephanie Franco. En mi caso, hace unos meses me hice una lesión en el cuerno del menisco. Debido a la pandemia no he podido operarme, pero siempre me sigue afectando para varias cosas. ¿Qué ejercicio de terapia me sugiere para poder realizar en casa? Yo también tuve una lesión de rodilla, fíjate chica, pero yo tenía un pinzamiento y lo que pasa es que como el menisco es una estructura, ¿cómo decirlo? Es como, no cartílago, pero es como ni músculo ni hueso, es como una mezcla de todo. Pero pues sí, no podés incidir en sí en el menisco. Lo que tenés que hacer es mantener los músculos del cuádriceps súper trabajados, ¿sí? Hacer muchas extensiones de cadera, flexiones de cadera, de rodilla, digo. Sí, eso puedes hacer para que cuando llegue el momento de la operación, por el tiempo que vayas a estar inmovilizada, no hay una pérdida de la masa muscular. Sí, también puedes hacer ejercicios como de equilibrio, sí, en un pie, con las manos a los lados, con las manos arriba, siempre y cuando eso no te genere dolor, no tengas miedo, no esté muy inestable la rodilla, sí, por eso es que, pues si no te pudiera decir, haz esto, porque eso te va a servir, sino que habría que hacer una evaluación, pero digamos que los ejercicios de fortalecimiento de cuádriceps son importantes, sobre todo porque estás en un periodo preoperatorio, o sea, tú te vas a operar y es importante tener los músculos fortalecidos para el periodo de descanso que se va a dar, que son como 2 semanas cuando son los meniscos. La recuperación es así, un mes y ya estás lista.
Entonces, siempre y cuando el proceso de rehabilitación sea con un fisio que sepa de danza, para tu caso, si sos bailarina, y que tenga experiencia pues, en problemas de rodilla, en rehabilitación de ligamentos cruzados y sobre todo porque casi siempre van juntos. No sé si ya te hiciste una resonancia para ver, me imagino que sí, para que sepas que es del cuerno, del menisco, ya tuvo que haber una reso. Pero sí, los ejercicios de fortalecimiento de los músculos de rodillas, tibiales y cuádriceps, importantes. ¿Qué más tenemos, Zaira? Igualmente, si alguien quisiera preguntar algo, puede mandarme por privado lo que quiera preguntar. O coméntenme qué les pareció, si sabían algunas cosas, si desconocían algunas otras. También para la consulta. Si dije alguna mentira. No, ¿verdad? Nadie quiere hablar, Zaira. Están penosos. O si quieren preguntar por sus propias lesiones, igual pueden preguntarlo. Yo no $300 después a la cuenta. A la cuenta de Ale. Sí, cabal. Nadie quiere. Aún están a tiempo. En mi caso, antes de comenzar cada clase, me tenía que tomar todo para poder hacer mi clase cómoda. Por Western Union, el depósito, cabal, El a la depósito. cuenta de una. Sí, a veces eso de tronarse ya es vicio, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si hay alguien muy cercano a mí, que si no se trona la espalda, el cuello, los codos, todo, pues no puede arrancar el día. A veces son cosas que se van adaptando con el tiempo, pero, o sea, siempre, a veces es malo como forzar a la articulación hasta tronar, tampoco no es bueno, ¿verdad? Siempre la articulación tiene un rango de movimiento normal y pues cuando truena, es que ya lo llevamos al exceso. Entonces, sí, ¿verdad? A veces, ahorita no vamos a sentir mucho el achaque, pero después cuando estemos viejitos, sí, Nicole. Si esta es mi Nicole de Pano, ya la voy a regañar. Yo creo que sí es Nicole de Pano. ¿Qué más dicen aquí? ¿Puede recomendar fisioterapeutas hondureños? No conozco ningún fisio hondureño. No conozco ningún fisio. Ahí Zaira tal vez conoce de alguno. Sí, bueno, ahí, justamente Cristian estaba recomendando al profe Héctor, que él también es bailarín y es doctor y también es experto en pilates, que él ahí recomienda bastante los pilates y dice que los bailarines no nos gusta hacer Pues sí, pilates. es que lo que pasa es que el pilates es como mucho de sostener, de estar en una posición. Entonces, y no, ¿verdad? Los bailarines quieren actividad, moverse, pero a veces No, es bueno. es bueno, sí. Es bueno, ajá, súper Y buena de presentación. hecho, se puede, da igual las personas lesionar digamos, yo naturalmente mis pies son súper flexibles, entonces vienen acá y andan allá y entonces es igualmente débiles, entonces igual yo tengo que hacer como ese extra para poder fortalecer el pie porque si no me voy, entonces... CEFICE dice, ¿será un centro de fisioterapia en Honduras? Sí, en San Pedro Sula nos está recomendando a ver para los que viven en San Pedro. Igual aquí en Tegucigalpa quien hace terapias también es Olga Guerrero, que ella también ha atendido a Cristian acá y bueno, igual también pueden Ay, consultar sí, con ese Cristian es un problemilla. Sí, eso iba a decir. Ale, un mes. Ale, me duele el tobillo. Ahí está. Sí, es una clínica y ahí me recuperé de 15. Dice. Aquí me preguntaban, me decían que quiero ver a dónde está la Katy. Súper buena presentación, a dónde podemos contactarte en caso de alguna consulta. Ay, si yo quisiera, yo voy a poner un centro de fisioterapia para bailarines y voy a formar fisioterapeuta en danza. Pero me pueden consultar aquí. Puede ser que yo me tardo mucho en contestar. De hecho, a Zaira nunca le contesté el correo que me estaba invitando a
a esta ponencia y a Cristian los dejé leer, visto como 2 días, pero yo así soy, pero en algún momento contesto, ¿ve? Y les dejo mi correo, pero se lo mandé a Cristian. Espérenme. También Yo ya lo tengo, yo ya lo tengo. Ajá. nos están recomendando en el centro médico en Tegucigalpa, está el doctor Rico que también hizo tesis en bailarines, en el centro médico Tepeyac. También que los pilates les trabaja mucho la concentración, el core, propiocepción, flexibilidad, control y más. A mí, cuando Si, estuve... si tienen lesiones también pueden venir a verme aquí. Aquí los Salvador, espero. ahí no, María Sí, está. se agarran un busito. Aquí los espero. Un día, en un día van y vienen. A pasear. Bueno, pues sí. Bueno, yo ¿Ah? yo tengo casa allá, entonces puedo ir. Vaya, podemos ir llévenme a Honduras. Llévenme a Sí, Honduras. ya lo vamos a planear. Así dice, todo pagado porque esta pandemia no ha dejado. Te quedas en mi casa, Vaya, ahí está ya todo. aquí en mi cuarto. ¿Qué es recomendable hacer para mejorar el dolor muscular en la espalda por tensión? Primero, si hay, pues si un dolor es porque hay una debilidad. Entonces, antes de, pues si primero trabajamos el dolor, ¿verdad? Puede ser medio físico, si no puedes ir a un fisio, siempre es bueno que el bailarín, y Cristian lo sabe, debe de cuidarse. Siempre es un buen amigo el hielo, para toda la vida hasta que la muerte nos separe. ¿Sí? El hielo, las compresas calientes, si no tienen compresas, pueden hacerlas ustedes, pongan a hervir agua, meten una toallita, la exprimen, la ponen en una bolsa, la envuelven en una toalla, se la ponen ahí 20 minutitos, bien, o sea, ya ahí ya manejan un poquito el dolor con medio físico, estirar la espalda también, uy, yo soy yo mal de la garganta. Estirar la espalda, sí, eso sería otra charla, hablar de la columna lumbar y de toda la columna vertebral, pero sí, esas son cositas que puedes hacer. Y por ejemplo, si tú estás sintiendo que hay mucha tensión, pues parar, ¿verdad? Ya escuchamos cómo podemos prevenir. Si me está generando demasiada tensión, pues paro, me controlo el dolor, mejoro esa situación y ya después sigo, ¿sí? Porque si estás ahí, hay que ver también, es que todo esto es complicado, hay que ver que si solo es tensión muscular, porque a veces puede ser que haya un problema ya a nivel vertebral, sí que haya una disminución o un aumento de las curvaturas de la espalda, que puede haber una disminución en los espacios intervertebrales, una listesis, no, hombre, es que pudieran ser tantas cosas lo que pudiera estar ocasionando el dolor. O sea, ahí sí es que es de ver si de verdad es una tensión muscular. O a veces hay espasmos que son también por rectificaciones, por hiperlordosis. Entonces, habría que ver, Gaby, qué es lo que está ocasionando ese dolor en la espalda. Es que sí que no es como, habría que evaluar, sí, todo lo que les mencioné al principio, todo eso se tiene que hacer para poder dar un abordaje individualizado y orientado a lo que tú tienes. Pero así es. Y ven que es bien importante cuidarse. Sí, igualmente, yo creo que hacer aparte ejercicios de preparación física también súper ayuda al bailarín, o sea, porque te hace, bueno, de un solo prevenir las lesiones. Igual, bueno, como yo te comentaba de mis pies que son fabulosos, yo tenía una lesión, pero de hace muchísimo tiempo, y entonces yo empecé a bailar más en la cuarentena y me empezaba a doler, pero no se me inflamaba ni nada, yo que me duele y reposé 15 días. Entonces le pregunto a mi ortopeda y me dice, no, niña, usted es que está débil, me dice. Sí, a veces también los dolores son por debilidad muscular. Sí. Sí, es que esto es una gama de probabilidades, todo puede ser posible. Pero bien, ¿ya nadie tiene más preguntas?
Yo Nada. solo decir que estoy pendiente. Ahí te ves. Ay, sí, hay que ver cómo hacemos, Cristian. Sí, está bien. Bueno, gracias por estar aquí y compartir con nosotros. La verdad te agradecemos. Nosotros, el Gracias a equipo, usted. el Ay, equipo. ya me acordé que les iba a decir, que dije que les iba a decir al final. Pues bueno, yo estoy aquí porque hace como que un mes, 15 días atrás, era una ponencia, pero iba más orientada solo a cadera. Puchica, y hablé de todo, de todos los músculos, todo de cadera. Entonces, en la página de PANUC Centro de Danza, si no la siguen, esa es la oportunidad. Aquí se las voy a poner cómo se escribe y cómo lo pueden buscar. Entonces, esa ponencia la di, fue abierta al público y pues ahí fue que ahí apareció Zaira, gracias a Cristian. Y entonces lo que les quiero comentar es que a raíz de eso, como hubo tanta gente, o sea, casi que habían, ¿cuántas? 55 personas, hablando con el dueño de la escuela, o sea, Oscar Moreno, me dijo que por qué no hacía una orientada a rodilla y otra a tobillo, pero pues sí, ¿verdad? Estoy trabajando en ella porque lleva tiempo estudiar, preparar las diapositivas, ver cómo aplicar la anatomía y los movimientos a la danza. Entonces, yo calculo que tipo a finales de agosto voy a estar dando ese de rodilla para que estén pendientes. Y si están interesados, pues manda un mensajito. Ahí la chica que maneja las redes sociales en PANUC les va a contestar. Esa soy yo. Esa soy yo. Así que yo hago de todo ahí, no tienen ni idea. Cabal, ahí hasta bailé, como dice Cristian. En Cenicienta era, ¿verdad, No, Cristian? en la Bella Durmiente. Durmiente, cabal. Ahí te toca hacer de todo, hasta de palito de escenografía. Sí. Entonces, para que estén pendientes, igual yo cuando ya esté, le voy a decir a Zaira que lo comparta en su Instagram y van a ser bienvenidos cuando quieran escucharme hablar de esto. Dice Stephanie, ¿por qué será que cuando ocurre un esguince de pie queda como esa debilidad a que vuelva a pasar otro esguince ahí mismo y en repetidas ocasiones hasta en lo más plano? Eso pasa por lo que les decía, por lo que les decía al principio, un esguince es una lesión a un ligamento, sí, y si ya dijimos al principio que los ligamentos son los encargados en darle estabilidad a la articulación, y al haber un esguince hay un aumento hay un estiramiento de ese ligamento, y si no ha sido bien tratado, ay, qué lindo, sino que no ha recibido un buen tratamiento, y cuando digo un buen tratamiento es fortalecimiento de los músculos, del tobillo, de pie, si no ha habido un trabajo de propiocepción, sí, que esos ejercicios son los que me van a ayudar a mejorar la estabilidad del pie. Entonces eso pasa, esas son las recidivas que les comentaba, de que pasan cada 2 meses, cada 3 meses, y Cristian se ríe porque sabe que eso es lo que tiene. Entonces, eso es lo que pasa. Y por eso es que van a seguir hasta que te tengas haya un trabajo focalizado, dirigido a los músculos, a los gemelos, al sóleo, a todos los músculos que están en el pie, ¿sí? Entonces, hasta entonces vas a poder recobrar una buena estabilidad, pero lleva tiempo. Porque, pues sí, ¿verdad? Estamos hablando que es una estructura que ha sido dañada muchas veces y se estira, y con el otro 15 se estira más y se estira más y más y más y más. Entonces llega un momento que es como una cola de esas que nos ponemos ya toda floja, y entonces no va a tener la misma acción de estabilizar. Pero por eso pasa, Stephanie. O sea, aunque haya pasado tiempo, siempre se debe tratar porque ya está estirado, pues entonces hay que brindarle ese estímulo de reajuste al desequilibrio, ¿sí? Entonces sí, aunque ya ha pasado años,
pero si se sigue manifestando con debilidad, con que se sigue doblando, sí necesita de atención. Ya. Bueno, entonces yo creo que si hay más preguntas. Dios mío, ya van a ser las 10 de la noche. Aquí hemos estado bastante, no te preocupes. No había visto la hora. Bueno, entonces igual recordarles que para prevenir lesiones, mantenerse fuerte, no solo trabajar el cuerpo por verse bonitos, sino que para alargar la vida del bailarín. Funcional. Bien, exactamente. Y bueno, igual también conocer un poco del cuerpo del bailarín aplicada a la danza. Entonces los invito igualmente para que estudien un poquito de anatomía aplicada a la danza. Bueno, es el profe Héctor también, que él es especialista en este tema, que él les puede también ahí ayudar un poquito. Hola, mister. Y nada más, gracias a todos por conectarse, por mantenerse aquí. Y bueno, aquí dice el profe Héctor, buenas noches, muy bonita la conferencia, espero que los que hayan sido mis alumnos hayan refrescado la memoria y que tomen muy en serio el cuidado y conocimiento de su cuerpo. Entonces, sí, cuidar el cuerpo, siempre mantenerse sanos. Y nada más, muchísimas gracias, Ale, por el espacio que nos diste tan bonito. Gracias a ustedes. Y porque aprendimos un montón. Y nada más, espero que todos volvamos a ver nuestros problemas de danza. Cabal. Sí, ojalá que sí. Cuídense mucho, pórtense bien. Pues sí, Ande ¿verdad? Ande con cuidado, respete para que lo respete. No, ahorita como está el mundo, cuídense. Pues usen mascarillas, no salgan si no tienen que salir. Y ya. Que Dios los cuide. Las manos. Lávense las manos, cabal. Pero bueno. Los pies, estiren las rodillas. Los pies, estiren las rodillas. Apunten, abran bien la cadera. Bien el andeor. El andeor. 2 horas ya saben hablando cómo de andeor trabajar. para que lo trabajen. Los pies. Los pies, sí, por favor. Usen buenas zapatillas, aquellas que ya no quieren. Ya está remendada ahí con retazos de tela. El empeine en el piso. Y el cuerito ya así que guindado ahí como por... No hagan trampa, no usen brea para aumentar el andeor. Sí, eso es trampa, porque no están trabajando los músculos, sino que ahí están pegados en el piso, de que ni deslizan el tandiú porque la brea no los deja deslizar por el piso. No, si yo me pongo esos trucos. Pero bueno, en fin, pasen buenas noches, muchachos. Cuídense, nos vemos en alguna otra opción. Gracias. Dios, cuídense.